Qué bueno, hermanos, es... Siempre yo creo que ya los tengo aburridos, pero siempre que yo estoy acá les digo, muchas personas ayer en la noche, ahora en la mañana hicieron planes para ahora en la tarde. Y ya no hubo una tarde para ellos, ya no tuvieron la oportunidad de ir a donde habían planeado, ya no pudieron hacer lo que iban a hacer. Y nosotros estamos acá, y no estamos en cualquier lugar, estamos en la casa del Señor, donde podemos sentir su presencia, donde nos podemos restaurar, nos podemos llenar, donde no nos vamos igual como venimos, nos vamos cambiados, nos vamos felices a casa. Así que estar acá es una gran bendición realmente, y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, y más que todo por los jóvenes. Veo bastantes de blanco, no sé si todos son jóvenes o se han infiltrado algunos, pero qué bueno que tenemos muchos jóvenes. Así que denle un aplauso a los jóvenes, hermanos. La verdad que felicito también al hermano Delfino, que se ha propuesto trabajar con los jóvenes, y créame que no es tarea fácil. Usted lo ve tranquilo ahí, pero él está pensando qué va a hacer para el próximo culto, porque está pensando qué hago para el próximo servicio de jóvenes. Es un trabajo constante, y hay que trabajar con los jóvenes. Y quizás, si somos honestos, es un poquito más complicado trabajar con los jóvenes que con adultos, porque los jóvenes somos un poco más rebeldes. Gloria a Dios, pero aquí estamos para servir al Señor. Así que le damos las gracias a Dios, gracias a nuestro pastor y gracias, hermano Delfino, que nos dan la confianza de predicarles. Predicar, como yo siempre se los digo, es un gran privilegio, es un honor predicar la palabra de Dios, pero asimismo también conlleva una gran responsabilidad, como dijo aquella, ¿verdad?, película famosa, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el estar aquí parado no solamente es un honor delante de Dios, sino también es un compromiso. Porque no se puede venir a inventar aquí, se tiene que venir a hablar la verdad. Y la verdad de la palabra de Dios. Y para eso estamos, para predicar esa palabra, ¿verdad? Para edificar, para restaurar vidas y para traer esperanza a aquel que ya piensa que no hay ninguna. Especialmente en la juventud, que últimamente se está viendo que la juventud está teniendo muertes muy prematuras, depresiones, malas decisiones llevan a que los jóvenes a veces tomen la decisión de quitarse la vida. Y nuestro trabajo como adultos, bueno, yo estoy joven, pero trato de ayudar a la juventud como un joven más maduro, es de decirle a los jóvenes que sí hay una oportunidad de salir adelante a pesar de a veces tomar malas decisiones. Porque a veces la juventud se caracteriza por eso, porque en nuestra juventud tomamos malas decisiones. Pero hay una segunda, en Jesucristo siempre hay un nuevo comienzo. Gloria a Dios, no terminan las cosas, no terminan. Dios siempre da una nueva oportunidad. Y damos gracias a Dios por eso. Así que sin más que agregar, le voy a pedir por favor que se ponga de pie y vayamos a la palabra. Le voy a pedir que vayamos a Romanos, primera carta de Pablo a los Romanos, en su capítulo 1, versículo 21. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Yo creo que esa es una carta bastante fácil de encontrar. Está después de los Hechos. Los Hechos está después de Juan. Creo que muy fácil de encontrar. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. Ya no escucho geo, qué rápido. Mire, pastor, que cómo cambian las cosas. 15 días, 3 semanas fue usted y mire, ya los hermanos hasta encuentran los textos rápido. Gloria a Dios. Lo quieren impresionar, pastor, porque acaba de regresar. Amén. Bueno, ¿lo leemos? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Estamos sincronizados? Bueno, pues, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los que no tienen Biblia, acá está en la pantalla. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puede tomar asiento, hermano. Yo se lo repito. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué palabra tan clara. En estos tiempos pareciera que el apóstol Pablo estaba mirando los tiempos de ahora. Si usted y yo nos ponemos a reflexionar en estos tiempos, estamos viendo que el mundo está en una bajada y está yendo hacia abajo sin frenos. La humanidad entera está en una decadencia tremenda. Está yendo a una catástrofe mundial. Se están viendo cosas
que la Biblia relatan desde tiempos antiguos. Yo hace apenas una semana reflexionaba sobre la Biblia y reflexionaba sobre algunos textos y me ponía a pensar y decía yo, ¿cómo es posible que la Biblia, habiendo sido escrita más de 2000 años atrás, esté relatando las cosas como si las estuviera viendo en este momento? Tanta perversión en el mundo, tanta cosa que se está haciendo al revés. Ahora el que dice la verdad es el malo, el que miente es el bueno, el que apoya a los que hacen lo malo es el bueno, el que corrige lo malo es el malo. Ahora todo está de un lado para otro. Los jóvenes están siendo guiados a un camino de muerte. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Tal vez no una muerte carnal, pero muchas veces una muerte espiritual que nos lleva a un alejamiento de Dios. Y no hay peor cosa del ser humano que estar lejos de Dios, porque lejos de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia. Ahora bien, toda esta decadencia del mundo, ¿verdad? No solo para los jóvenes, esta predicación es especial para los jóvenes, pero yo quiero que todos agarremos nuestro pedazo. Esta decadencia del ser humano, esta perversión, esta corrupción que se viene dando, ahora en día ya la corrupción ni se esconde, hermano. Ahora, qué tremendo cómo está el mundo. Duele ver al mundo y sus cosas, estos movimientos confundiendo a las jóvenes, más que todo que los géneros, que hombre, mujer. Es tremendo, hermanos, es tremendo este movimiento, se está dando. Yo le voy a decir algo, no deje que sus hijos, sus hijas, sus niños anden viendo cualquier película, porque se está dando una perversión tan tremenda a través de los medios televisivos, a través de las redes sociales, que hoy eso todo está contaminado. Pero esta perversión del mundo, esta juventud que se ha desviado sin siquiera darse cuenta, esta juventud que se ha alejado de Dios por las malas guianzas, se han alejado de Dios por una sola cosa, una sola palabra, que se nos ha olvidado hacer incluso a veces a nosotros dentro del cuerpo de Jesucristo, y es el honrar a Dios. Se nos ha olvidado que el honrar a Dios es la clave del éxito del ser humano. Y yo, mire, en estos tiempos veo personas corriendo a su trabajo, viniendo a casa, jóvenes preocupados por cumplir sus metas, jóvenes preocupados que quiero estudiar esto, quiero ir al college, quiero estudiar esto porque quiero ganar mucho dinero, tal cuanto la hora, pero no escucho a veces jóvenes diciendo, yo quiero honrar a Dios en mi vida porque eso me va a traer la mayor bendición en mi futuro. La clave del éxito es la honra a Dios. Y nosotros como personas andamos preocupados por cosa y media. Preocupados que cómo me va en mi trabajo, que si gano bien en mi trabajo, que mi familia. Mire, uno cuando está joven, uno ni haya que hacer. Mire, yo cuando tenía la edad de ellos, como 17, 18 años, las preocupaciones que yo tenía eran, ¿qué voy a estudiar en la universidad? No sé qué voy a hacer, cómo voy a trabajar. Pero no me acordaba de una sola cosa, que si yo honro a Dios antes que todas las cosas, Dios me va a honrar a mí. Y que si yo pongo cada cosa en su lugar, Dios va a poner cada cosa en su lugar para mí. La principal cosa que el ser humano debe hacer para alcanzar el éxito, joven, déjame decirte, la principal cosa que debes hacer para alcanzar el éxito en tu vida, ahorita que te estás encaminando a cosas grandes, es honrar a Dios en tu vida. Honrar a Dios en tu vida, porque el apóstol Pablo dijo, porque aún dijo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Nosotros que conocemos a Dios, tenemos que glorificar a Dios como al Dios que es. Él hizo los cielos y la tierra, y Él nos ha dado un nuevo día de vida. Hay que glorificar a Dios. Fíjense que nosotros, como seres humanos, mira, antes que se me olvide, el tema de esta noche es eso, la honra. Nosotros como seres humanos se nos ha olvidado que la palabra honra es algo muy importante. Y que cuando hablamos de honrar a Dios, hablamos de realmente glorificar a Dios como a Dios, de darle su lugar a Dios como a Dios, de amar a Dios como a Dios. Uno de los principales mandamientos que Jesús dio fue: amarás al Señor tu Dios
con todas tus fuerzas. Es decir, que Jesús estaba diciendo, Dios va a ser el primer lugar en tu vida. A veces nos quejamos porque esto no me sale bien, porque esto no me salió como esperábamos, porque a veces ponemos cualquier cosita antes que a Dios. Tenemos que honrar a Dios como a Dios, darle su lugar a Dios como a Dios para que todo nos salga bien. Mateo 6:33 lo dice. Buscar al reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Buscarlo primeramente, dice. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Honra a Dios como a Dios y Él te concederá los sueños que has soñado, con lo que vas a hacer en un futuro. Pero debes honrar a Dios, y a nosotros como personas se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado darle la honra a Dios. Nos preocupamos por cualquier cosa. Nos preocupamos por nuestro jefe, que lleguemos a tiempo. Nos preocupamos por nuestra escuela, que tenemos que sacar las calificaciones mejores. Nos preocupamos por nuestros estudios. Nos preocupamos por tener muchas propiedades, hacer muchas ganancias. Pero no nos preocupamos por honrar a Dios. Y honrar a Dios debería ser la primera cosa que usted pensara al comenzar su día. Porque cuando tú quieres honrar a Dios, tú quieres agradarlo. Y cuando Dios mira un corazón que quiere agradarlo, a ese corazón le va bien. Y la honra es la clave del éxito. Para los jóvenes más que todo, nosotros ya nos estamos encaminando a lo que tenemos, pero los jóvenes están comenzando a vivir. Están pensando qué voy a hacer, cómo voy a estudiar, qué negocio puedo poner para hacer ganancias en mi vida, para tener un buen futuro. Pues lo primero que debes hacer es honrar a Dios como a Dios. Y la honra es la clave del éxito. Y lastimosamente hoy en día, no solamente a nosotros, a la humanidad entera se le ha olvidado que para obtener éxito en todas las cosas hay que honrar a Dios. Hay que darle su lugar a Dios. Hay tanta perversión en este tiempo, y es porque el ser humano se ha enfocado en darle honra a sus perversiones, a sus corrupciones, a sus malos deseos, a la oscuridad de su corazón antes que a Dios. Ahora los que predicamos de honrar a Dios y ser íntegros somos los malos dentro de la sociedad. Y tenemos que proteger los que aún creemos que hay un Dios íntegro, vivo, que nos va a rescatar. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que proteger a la juventud de esas personas que solo honran el mal. Ahora bien, hay que entender, la Biblia relata que así van a hacer las cosas. Pero los jóvenes tenemos que hacer la diferencia. Y hay tres cosas, oiga bien, tres cosas le voy a hablar, tres cosas facilito. Yo sé que a los jóvenes no mucho hablar de otros, yo sé que a los jóvenes nos gustan las cosas así, de chispa, pila, ¿verdad? Denme lo que me van a dar y ya, dice uno de joven, ya no me le den tanta vuelta. Hay tres cosas que a nosotros va enfocado a los jóvenes, pero todos, para todos también. Pero este es especial para los jóvenes, así que para los jóvenes, ¿verdad? Hay tres cosas que se nos ha olvidado honrar, por las cuales a veces enfrentamos el fracaso. Y nos enfrentamos a situaciones en las cuales ni sabemos por qué pasan. Y a veces no nos salen bien las cosas en la vida. Tres cosas son. Y las tres tienen que ver con falta de honra. La primera es bien fácil, yo ya se las mencioné. Al ser humano, nosotros si queremos tener éxito en la vida, jamás nos debemos olvidar de honrar a Dios. Jamás. Y cuando yo hablo de honrar a Dios, hablo de que a Dios se le honra con todo. Nuestro ser y con nuestros frutos. Si vamos a la palabra, hermano Luis, búsqueme ahí por favor Proverbios capítulo 3, versículo 9. La Biblia relata que para agradar a Dios, para honrar a Dios, no se le honra solamente con alabanza, con cánticos, con venir a la iglesia. También se le honra con todo el fruto de nuestro trabajo. Y si queremos ver multiplicación en nuestra vida, jóvenes, si quieren ver fruto y más fruto en sus calificaciones, en su colegio, tienen que honrar a Dios en todo tiempo.
Mire lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. No voy a hablar de honra a Dios con tus bienes, porque si hablo de diezmo y todo eso, mañana tengo que trabajar y me van a linchar los hermanos a la salida. No voy a aguantar en la mañana. Pero vamos a hablar de lo que es de todos tus frutos. Tenemos que honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Cuando mejor te vaya en tu colegio, cuando mejor te vaya en tu trabajo, cuando mejor te vaya en todo lo que hagas, hasta en eso tienes que honrar a Dios. Porque quien te ha dado esa bendición es Dios. Y quien te ha permitido tener ese fruto de bendición es Dios. Tienes que honrar a Dios con todo el fruto de tu trabajo también. A veces pensamos que honrar a Dios solo es venir a la iglesia, cantarle, adorarle. Pero honrar a Dios también es darle todo el fruto que nosotros hemos logrado gracias a Él. Dice la palabra en Génesis capítulo 4 que cuando Eva conoció a Adán, dice, tuvieron dos hijos. Uno era conocido como Caín y el otro era conocido como Abel. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. Llegó el tiempo y los dos tenían que presentar una ofrenda, un sacrificio a Dios. Dice la palabra que Caín tomó de lo que tenía y se lo sacrificó a Dios. Y dice la palabra que Abel seleccionó de lo mejor que tenía para Dios. ¿Sabe a quién Dios miró con agrado? Miró a Abel porque seleccionó lo mejor de su fruto. Cuando vamos a honrar a Dios hay que darle lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Abel no estaba llenando el sobre para que lo viera el hermano Kevin o para que lo viera el pastor. Abel quería honrar a Dios. Abel quería honrar porque Caín no lo estaba viendo, pero Dios sí lo estaba viendo. Dice la Biblia que específicamente que agarró lo mejor, lo primero y lo más gordo. Abel no fue a decir, ay, esto para que digan que di. No, Abel dijo, mira, este es lo de Dios porque este es el mejor y Él me lo ha dado. Cuando tú saques buenas calificaciones, mi querido joven, cuando mejor te vaya en la escuela, dedícaselo a Dios y el próximo periodo tendrás aún mejores frutos. Pero honra a Dios con tus bienes. Dice la palabra que a Caín yo creo que ni se dio cuenta Dios que le dio el sacrificio. Pero a Abel lo vio con agrado. Si quieres agradar a Dios, tienes que honrarlo con lo mejor de tus frutos. Con lo mejor de tus frutos. Y es que honrar a Dios requiere decir darle de lo que ya tenemos también. Y hay que honrar a Dios con todo. Mire, qué importante es honrar a Dios con todo lo que nosotros tenemos. Usted me va a decir, hermano Kevin, pero nosotros no podemos honrar a Dios porque no trabajamos todavía, no podemos darle algo en la obra. No, pero es que Dios no está pidiendo ni dinero, ni está pidiendo donaciones, nada. Dios está pidiendo que desde su corazón nazca honrarlo a Él con lo que sea que usted tenga para darle a Él. Porque todos tenemos algo que darle a Dios. Todos tenemos algo con que honrar a Dios. Algunos somos labradores de tierra, otros son pastores de ovejas, pero todos tenemos algo con que honrar a Dios. Todos. Hay que honrar a Dios con lo primero de nuestros frutos. Y mire que la honra abarca mucho más todavía, el honrar a Dios. Si queremos tener éxito hay que honrar a Dios. Tenemos jóvenes, y esto lo digo yo por ejemplo propio. Y es algo difícil, pero es importante. Como jóvenes también tenemos que aprender a honrar a Dios en medio de cualquier pueblo. Y a esto me refiero a que hay que darle honra a Dios en medio de cualquier amistad o de cualquier persona. Qué difícil se nos hace a veces honrar a Dios en medio de un pueblo que no es el nuestro. Qué difícil es, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Daniel fue tomado para Babilonia, a Daniel primero se le pidió, oiga bien, se le pidió que comiera la comida que era dedicada a su Dios, y Daniel se negó. Comía puras plantas, pero le dijo, pero no voy a comer de esa comida. ¿Será para que el rey le dijo? Entonces vamos a ver, dice que le dijo, ¿quién está más fuerte de aquí a una semana si tú comes puros vegetales y puras plantas?
Será para que cuando Daniel regresó después de un tiempo estaba más inteligente, más fuerte, hasta más resplandeciente que los que comían carne se miraba. Porque lo hacía para honrar a Dios. No se contaminó para poder honrar a Dios. No se dejó llevar por las costumbres de ese pueblo para poder honrar a Dios. Así tenemos que ser nosotros en medio de un pueblo. No dejar que ese pueblo nos contamine a nosotros, sino seguir siéndole fieles a Dios. Eso es honrar a Dios. Y más adelante, oiga bien, más adelante, dice la palabra que Daniel, siendo un joven sabio, siendo un joven lleno del Espíritu de Dios, es importante, oiga bien, glorificar a Dios en medio de toda amistad, sin importar con quién estemos, conozcan de Dios o no, siempre somos hijos de Dios. A lo mejor yo no lo estoy viendo, el pastor no lo está mirando, pero Dios sí lo está viendo. Dice que llegó un tiempo y al rey Darío, ya Daniel era uno de los pesados en este reino de Babilonia. Y dice que el rey Darío tenía 20 satrapas, sino que esa es la palabra, satrapas, 20 satrapas, y tenía 3 gobernadores. ¿Y sabe quién era uno de esos gobernadores? Daniel era uno de esos gobernadores. Ni siquiera era él de ese pueblo, era del pueblo que habían sacado en el exilio de un pueblo ajeno, y él era uno de los que gobernaban esa nación. Daniel, el joven que no había querido contaminarse con las costumbres de otro pueblo, ni con idolatría. Y oiga bien, dice la palabra que Daniel seguía siendo fiel a su Dios. Oraba 3 veces al día, con las ventanas viendo a Jerusalén, daba gracias a Dios 3 veces al día. ¿Y sabe qué pasaba? Y eso nos pasa a nosotros a veces. Los 20 satrapas. Oiga bien, cabe mencionar, se me olvidaba decirles, dice la Biblia que habían 3 gobernadores, uno de esos era Daniel, pero dice la Biblia específicamente, Daniel era superior a ellos, dice, porque en él reposaba el Espíritu de Dios. Dice. Oiga bien, cuando uno está lleno del Espíritu y cuando uno honra a Dios, uno no es del montón, uno es especial. Uno es especial. Cuando tú honras a Dios, tú vas a resaltar en medio de todos. Dice que cuando Daniel hacía estas cosas, Daniel era fiel a Dios. ¿Sabe qué pasaba? Los compañeros de trabajo de Daniel, sus amigos de la escuela, querían verle caer. Querían verle tropezar y no hallaban la manera cómo hacerlo tropezar. Dice la Biblia que buscaban y buscaban cómo podemos hacer para que Daniel falle, Daniel quede mal, y no hallaban la manera. ¿Sabes algo? A veces es bueno honrar a Dios en medio de las amistades, porque aunque esas amistades te quieran ver caer, Dios es quien te protege a ti. Dice la palabra que esos 20 satrapas y esos 2 gobernadores que quedaban querían ver caer a Daniel. Querían verlo allí desanimado, querían verlo triste y no hallaban ocasión de caerle. Llegaron a tal punto que persuadieron al rey Darío y lo hicieron. Oiga bien, firmaron un decreto de 30 días donde nadie podía pedirle a otro Dios que no fuera el rey. Porque ellos sabían que Daniel todos los días le pedía a Jehová. Ellos lo sabían, pero querían verle caer. A veces hay amistades, jóvenes, a veces hay amistades, y adultos también, a veces hay amistades que no son tan amigas como usted cree. Compañeros de trabajo que no son tan transparentes como usted quiere. El único amigo fiel creo que es Jesús de Nazaret, que nunca te traiciona ni te abandona. A Él hay que honrarle. A veces honramos más a nuestros amigos, a nuestros patroncitos antes que a Dios, cuando Dios es el único que jamás nos da la espalda. Esa es la palabra que exactamente el rey Darío firma este decreto de 30 días. Lo primero que hacen estos hombres es ir a buscar a Daniel y lo encuentran orando con las ventanas abiertas a Jerusalén, dándole gracias a Dios. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Le dijeron al rey: Daniel falló en tu decreto, ahora tenés que aventarlo al pozo de los leones. Sí, a veces tus amigos, tus compañeros son los mismos que te quieren aventar al pozo de los leones. Sí, ellos son. A veces ellos son. A veces ellos son los que te quieren echar al pozo de los leones, y no solamente ellos mismos te ponen la piedra en la entrada para que no te puedas salir ya.
Y dice la palabra que el rey se sintió mal porque Daniel, él amaba a Daniel. Él lo quería. Daniel era el hombre más sabio que él tenía. Y buscó la manera de no hacerles caso, pero ellos le dijeron: decreto firmado, ya no te puedes echar para atrás, le dijeron. Dice la Biblia que tuvo que llamar a Daniel el rey y efectivamente lo tiró al pozo de los leones. Le tocó. Él era el rey, él mismo había firmado. ¿Qué va a hacer? Y mandó a que cerraran la piedra. Era tanta la tristeza del rey ese día que la Biblia especifica que el rey Darío ese día se fue a acostar sin comer, sin escuchar música, y ni siquiera durmió porque estaba lleno de tristeza su corazón, porque al hombre más sabio que él tenía le habían hecho trampa y lo habían tirado al pozo de los leones. Pero el rey Darío no sabía lo que dice la palabra. Mire lo que dice la hermano Luis, póngame ahí, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Mire lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Oiga bien, esto es lo importante. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré. ¿A quiénes honra Dios? A los que le honran. Esos hombres no sabían que Dios honra al que le honra. Dice la Biblia que al día siguiente de mañana se levantó el rey Darío, ni siquiera había dormido, y mandó a llamar a Daniel. Le dijo: Daniel, le dijo, tu Dios te salvó. Y dice que Daniel salió y dijo: vive tú, oh rey, que mi Dios le ha cerrado la boca a los leones y me ha rescatado, porque he sido encontrado inocente delante de él. Porque cuando tú honras a Dios, no hay león que te pueda devorar. No hay ninguno. Hay que honrar a Dios antes que a cualquier hombre, porque solo Dios puede cerrarle esa boca a los leones. ¿Sabe por qué? Porque Daniel no se lo devoraron los leones, porque no huelía a carne. No huelía a carne. Y Dios mismo le cerró a la boca a los leones. Pero mire, no se queda ahí. Ponga atención a lo que dice: yo honraré a los que me honran. Mire, hermano Luis, póngame ahora. Vamos más adelante. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 25, hermano Luis. Mire lo que dice la palabra. El rey Darío, después que se da cuenta, oiga bien, después de que el rey Darío mira, la Biblia dice que cuando Daniel salió, el rey Darío mandó que a los mismos que echaron a Daniel los echaran al pozo. ¿Sabe qué pasó con eso? Dice la Biblia que ni siquiera habían caído al suelo cuando ya les estaban quebrando sus huesos y los estaban comiendo los leones. No crea que esos leones, porque no tenían hambre, no habían comido a Daniel. Esos leones estaban hambrientos, pero de carne, no de gente espiritual. Cuando Darío se da cuenta, el rey Darío, que esto pasa, el rey Darío queda impactado y manda a hacer un decreto. Oiga lo que dice ahora. Entonces el rey Darío, dice, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, dice, versículo 26, hermano Luis. De parte mía, dice, es puesta esta ordenanza. Oiga la ordenanza que dio Darío después de ver las maravillas de Dios: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él y libra, y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice la Biblia: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Entonces, cuando tú honras a Dios, Dios te hace prosperar sin importar de en medio de qué pueblo estés. Y mira, cuando tú honras a Dios,
Mira, las demás personas honran a Dios contigo. Mira, el rey Darío, ¿qué tal si Daniel se hubiera puesto a pelear? Se lo comen los leones. Pero Daniel confió en Dios. Si queremos ser prosperados, si queremos ver el éxito, si queremos resaltar en medio de cualquier multitud, tenemos que honrar a Dios primero. Honrarle con tus frutos como lo hizo Abel. Honrarlo en medio de cualquier pueblo como lo hizo Daniel. Y también debes honrarlo con tu fidelidad. Fíjense que ejemplos de honrar a Dios hay muchos. Muchos. Ahí mismo en Daniel encontramos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor, me cuesta ese nombre, hermano. Nabucodonosor, algo así, me cuesta, usted ya sabe quién hablo. Había hecho una estatua y había decretado que cuando sonara trompeta, tamborcillo, flauta, todo lo que sonara, tenían que todos postrarse a esta estatua. Era de oro y todos tenían que postrarse a él, honrarlo a él. Estos 3 jóvenes no lo honraron ni se arrodillaron a la estatua. Oían el sonido de trompetas y no lo hacían porque su fidelidad era para Dios y solamente para Él. Porque ellos honraban solamente a Dios. ¿Sabe qué hizo el rey cuando se dio cuenta que estos jóvenes no querían honrar esa estatua? Los mandó a llamar y los amenazó. Y les dijo, estaba muy enojado el rey. Les dice, ¿es cierto que ustedes no se postran a mi estatua? Sí, le dijo ahí el Sadrach. ¿Y por qué no lo hacen? Porque solo servimos al rey, al Dios viviente, Jehová, el Dios de Israel. Así le dijo. Pues los vamos a meter al horno de fuego, le dijo. ¿Sabes algo? Le dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Ni deberíamos estar hablando de esto. Nos metas al horno o no, le dijo. No vamos a honrar a tu Dios. Y aún si Dios no me libra de eso, le dijo, no nos vamos a postrar a tu estatua porque nosotros solo servimos a un Dios. Dice la palabra que el rey se llenó tanto de ira que mandó a encender ese horno 7 veces más caliente de lo que lo hacía habitualmente. Tan caliente estaba que los hombres que aventaron a estos muchachos se murieron, se ahogaron, era demasiado el calor. Dice que cuando el rey mira a estos jóvenes fieles a Dios, estos jóvenes que honraban a Dios, no le importaba si estaban en medio de un pueblo desconocido, de un pueblo con tradiciones paganas, un pueblo que tenía su idolatría. Estos jóvenes no se dejaban llevar por esas tradiciones paganas. No dejes, joven, que solamente porque andes con tus amigos te quieran hacer arrodillarte a esa estatua. Tal vez hoy no es una estatua, pero tal vez es una cervecita, ¿verdad? Oh, echátela, tu mamá no te está viendo. El pastor no te está mirando. Oh, probala, ¿verdad? Probala, una no es ninguna. No dejes. Honra a Dios y Dios te va a honrar a ti. En medio de cualquier pueblo. Dice la palabra que cuando los jóvenes están estos en el horno, el rey se queda así, como dice en El Salvador, con ojo cuadrado. Porque ya no miraba 3, miraba 4. Y dijo, esto en lugar de morirse, otro salió. Y el que se mira extra, dijo, se ve como un Dios viviente. Es que cuando tú honras a Dios, Dios te protege y donde sea que tú estés, Dios está contigo. Dice la palabra que los jóvenes salieron de ese horno. Oiga bien. Y qué bonito cuando tú honras a Dios. Oiga bien, tal vez tus amigos te quieran tirar al pozo de los leones, tal vez ellos te quieran meter al horno, pero dice la Biblia que cuando estos jóvenes salieron, ni un pelo se les había quemado, ni sus ropas, y dice la Biblia, ni siquiera huelían a quemado. Más bien olían como que se acababan de bañar, a puro head and shoulders, ¿ya? Recién bañaditos, no huelían ni a quemado. Cuando tú honras a Dios, Dios te libra del fuego más grande. No importa el fuego que venga, Dios te va a librar. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a librar. Pero imagínense, si nosotros vivimos honrando el dinero, honrando la fama. Hoy la gente vive preocupada que, ay, ¿cuántos seguidores tengo en TikTok? ¿Cuántas vistas tiene mi video?
Una vez me dijeron a mi hermano Kevin, ¿cuántos seguidores tiene en Instagram? Y yo, ¿y qué importante eso? No sé, como 150. Es que para ser popular uno tiene que tener más de 1000. Yo no tengo muchos seguidores en Instagram, le dije, pero sí sigo a uno que se llama Jesucristo y ese rescató mi vida, que es lo más importante. Y estos jóvenes honraron a Dios con su fidelidad. Y esta historia es semejante a la mía porque sabe qué pasó. Mire, leámosla porque yo creo que hay tiempo, hay vigilia. Hay por las 10:30 que termina y una vez nos aventamos a la vigilia, ¿verdad? Si vamos al, hermano Luis, póngame capítulo 3 de Daniel, versículo 28. Mira lo que pasó con este rey, hoy sí se lo voy a leer bien. Nabucodonosor, mire lo que hizo el rey cuando vio tal maravilla de Dios. Es que cuando tú honras a Dios y Dios se mueve en ti, no hay hombre que se resista al poder de Dios. Mire lo que dice 3:28, hermano Luis, 3:28. Miren lo que dice, lo vamos a leer juntos. Capítulo, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, porque no cumplieron el dicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes a que servir y adorar a otro Dios que su Dios, dice la palabra, y dice, por lo tanto, dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y oiga qué importante, cuando tú honras a Dios, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando tú honras a Dios, Dios te engrandece delante de los hombres, porque Dios honra al que le honra. Ve que la Biblia se predica sola. Yo solo dictándole lo que está escrito ahí estoy. Solo leyéndoles estoy. Si nosotros leyéramos la Biblia, creo que, ¿verdad?, aprendiéramos mucho. Dios honra a los que le honran. Mi querido joven, si quieres tener éxito en tu vida, si quieres lograr todos tus sueños, si quieres alcanzar todas tus metas, honra a Dios por sobre todas las cosas. No importa en medio de qué pueblo estés, no importa en medio de qué personas estés, no importa en medio de qué nación estés, Dios te va a honrar delante de ellos y te va a engrandecer delante de toda persona. Hónralo con tus frutos, hónralo con tus amistades, hónralo en tu fidelidad, pero hónralo. Bueno, la honra es la clave del éxito. Honrar a Dios es el primero. Segundo, vayamos avanzando. Ya faltan 10 para las 9. Vamos a irnos temprano para la vigilia. Yo creo que todos nos vamos a quedar en la vigilia, amén. Amén. Solo hermano José se va a quedar. Amén. Conmigo, hermano José, yo me voy a quedar ahora. Y nuestro pastor. Donde 2 o 3 estén, ahí estoy yo, dijo Jesús, así que estamos bien. Gloria a Dios. Segundo, no solamente debes honrar a Dios para alcanzar el éxito a través de la honra, también debes honrar a su palabra. Debemos honrar la palabra de Dios. ¿Y qué es honrar la palabra de Dios? Es obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer esa palabra. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba ya esclavizado por Egipto, llamó a un hombre Dios, un hombre le fue hablado a través de la zarza que ardía y no se quemaba. Ese hombre era Moisés. Este hombre, a través de él Dios hizo muchos prodigios, las plagas, abrió el mar, sacó agua de una piedra, pero al final del camino seguía siendo un ser humano y tenía que morir. Este hombre tenía que morir porque era un ser humano, tenía que llegar su tiempo, un final, como todos nosotros. Va a haber un día en el que vamos a tener que morir. No me mire con esa cara porque todos vamos a morir. Y cuando este hombre muere, Dios ya tenía escogido a quién le iba a delegar su puesto. ¿Usted sabe quién era el que iba a delegar su puesto? ¿Alguien sabe? Josué, Joshua. Josué era el encargado de tomar el mando cuando Moisés muriera. Y Josué estaba jovenazo. Yo creo que Josué tenía por ahí entre sus 40 años cuando tomó el cargo. Todavía aguantaba esos trotes Josué.
Y lo que me llama la atención a mí es que cuando Dios llama a Josué, no le dice: Josué, entrena para la batalla. No le dice: Josué, vete a entrenar con la espada y el escudo porque van a haber mucha guerra. ¿Sabe qué le dice Dios a Josué? Hermano, les póngame Josué capítulo 1, versículo 8. Mire lo que le dice Dios a Josué para tener éxito en lo que le esperaba, para conquistar la tierra prometida. Miren lo que dice la palabra, Josué 1:8, hermano. Yo creo que ya todo hasta de memoria lo deberíamos de saber. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué pasará entonces? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que todo nos salga bien y nuestro camino prospere, tenemos que honrar la palabra de Dios también, hermanos. Dios sabía que Josué se iba a enfrentar a guerras. Dios sabía que Josué tal vez se iba a enfrentar a traiciones críticas de su mismo pueblo. Dios sabía que Josué iba a enfrentar pueblos que tal vez iban a estar mucho más fuertes que él. Dios sabía que la tierra prometida no iba a ser pan comido, sino que había que pelear por esa tierra prometida. Y Dios no le dijo a Josué: ve a agarrar la mejor espada, o le dijo: consíguete el mejor escudo. Le dijo: aférrate a la palabra y hónrala. Si quieres que tu camino prospere y que todo te salga bien en la vida, aférrate a la palabra de Dios y hónrala. Josué siguió el consejo. Tanto fue el mover de Dios Josué que dice que detuvo el sol y la luna. Había un pueblo que era mucho más grande que ellos, y dice la Biblia que adorando a Dios los muros cayeron. Pero hay que honrar esa palabra de Dios. Honrar a Dios también es honrar sus promesas y su palabra, creerle a esa palabra, vivir de esa palabra. Tenemos que meditar en esa palabra de día y de noche, obedecerla, seguirla. Yo siempre he dicho, la vida es como un bosque lleno de árboles, y la única brújula que nos puede decir a dónde ir, aquí está, miren. Aquí está. Este es el mapa donde usted se puede ubicar, donde usted está realmente. Hay que honrar esta palabra si queremos que en la vida nos vaya bien y que todo nos salga bien en la vida. Hay que honrar esta palabra. Lo primero que Dios le pidió a Josué fue honrar la palabra. Al final del día, esta petición no solamente era para Josué, no va a tener nada, se la dio José, es solo para el pastor, no, es para todo el pueblo. Dios quiere que honremos su palabra. Mire, si vamos a Deuteronomio 11:18 dice: por tanto, dice, mire, yo se lo leo para que no perdamos mucho tiempo. Por tanto, dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, dice, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Tenemos que andar esa palabra no solamente en mente, sino en nuestro corazón y en nuestra alma. Y tenemos que honrar esa palabra donde sea que andemos. Mire, hermano Luis, sí le voy a pedir que me ponga Isaías 48. ¿Sabe por qué hay que honrar esa palabra? Porque esa palabra es eterna. Nosotros vamos a fallecer, estos edificios se van a caer, pero la palabra de Dios dice en la Biblia que va a permanecer para siempre. Mire lo que dice Isaías 4:8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece hasta el lunes. Para siempre. Verá que bonito estudiar la Biblia. A veces nosotros no honramos a Dios porque no nos acercamos a Él. La mejor manera de acercarse a Dios es a través de la palabra. Y es que Dios no quiere que honres la palabra solo porque la vas a leer y ya, es porque en la palabra está la mejor sabiduría para el hombre. Si quieres andar sabiamente en tu vida, acércate a la palabra de Dios. Esa palabra es eterna, esa palabra jamás te abandonará.
Esa palabra, cuando estás pasando de dificultad, ahí está el texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ves un examen muy difícil allá en el college, solamente di: porque al que cree, todo le es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. Cuando ves una montaña muy alta, la palabra dice que nada hay imposible para Dios. Es que hay que honrar esta palabra, porque ahí es donde están las promesas de Dios. Y la principal promesa, ahora, que es la vida eterna. Hay que honrar la palabra de Dios. Mire lo que dice. Vamos a ver cuál leemos. Acá vamos a escoger. Vayamos a Salmo 111, 10, hermano Luis. Mire lo que dice la palabra. Salmo 111, 10. Esperemos que esa sea la cita. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Los que practican ¿qué? Su palabra, sus mandamientos. Mire lo que dice Eclesiastés, versículo 12, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este, dice. Oiga bien, el fin. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más, dice el que escribió Eclesiastés, no hay más. El fin es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo. Hay que honrar la palabra de Dios. Hay que honrar a Dios y hay que honrar su palabra. Hay que glorificar a Dios a través de esa palabra. Mire ya una última cita de este punto. Dijo Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, dice, cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre, con los ángeles. Tenemos que honrar esta palabra como a lo que es, hermano. Si nosotros nos avergonzamos de esta palabra y de las palabras que están aquí, dice la Biblia que Jesús mismo se avergonzará de nosotros. Porque queda testimonio de Jesús, sino esta palabra que está escrita. Hay que honrar a Dios y hay que honrar su palabra para alcanzar el éxito en nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor, hermano. Es que realmente la única clave del éxito es el honrar a Dios, honrar su palabra. Y aquí viene la última. Algunos me miran con ansias, no porque la quieren saber, sino porque quieren que termine. Ya. Amén, pero ahí viene la última. Redoblantes, porque ahí viene la última. Hay que honrar a Dios. Hay que honrar su palabra. Y esta creo que algunos ya se la pueden y la practican a diario. Hay que honrar. ¿Qué hay que honrar? Hay que honrar a nuestros padres. Si queremos alcanzar el éxito, hay que honrar a nuestros padres. En esta generación, una de las cosas que menos se está viendo a nosotros como hijos es que no queremos honrar a nuestros padres. Y la Biblia dice, Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabe cuál es la promesa de ese mandamiento? ¿Cuál es? ¿Alguno se la sabe? Tus días serán largos sobre la tierra. Muchas cosas de las que se ven en este tiempo, jóvenes que pierden la vida, jóvenes que les arrebatan la vida, es porque a veces los jóvenes han buscado honrar el pecado, han buscado honrar sus maldades, han buscado honrar pura corrupción, y eso les paga mal, cuando la clave de una vida larga y exitosa es honrar a nuestros padres. Hay que honrar a nuestros padres. Ay, pero es que ese viejito amargado, que esa señora regañona no me deja jugar Xbox. Ay, que mi papá ni siquiera me da el Switch. Así creo que llama Nintendo Switch.
Ay, ma, dame mi phone. Esa señora, ¿sabe algo? La Biblia es bien directa en el honrar a los padres. Dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, lo vas a honrar si es buena onda, lo vas a honrar si es contento, lo vas a honrar si no te regaña. Dice, lo vas a honrar, te guste o no. Tienes que honrarlo. Porque si no fuera por ellos, tú no tuvieras vida. Sea tu papá enojado o no, sea tu mamá estricta o no, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Algunos de nosotros andamos enojados con papá y mamá que porque me regañaron. ¿Sabe algo? La Biblia nos enseña que el único amor que se asemeja al de Dios es el de los padres. No me creen algunos. Vamos a probárselo con la Biblia. Vamos a ver si yo creo que lo apunté por acá. Salmo 103, 13, hermano Luis. Salmo 103, 13, póngame. Mire lo que dice la Biblia. Salmo 103, 13, si no me equivoco. Bendito Dios. Aleluya. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire qué comparación hace el salmista aquí. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Es decir, que el amor de los padres es comparativo con el amor que Dios tiene con nosotros. Porque para un padre no importa los errores que cometas, no importa las bobadas que hagas en tu vida, un padre siempre está allí para ti y lo da todo por ti y deja de comer por ti. Y tú dirás, pero hermano Kevin, a mí nunca me ha faltado nada, mis papás nos han esforzado. Mentira, cuando tú te llenabas hasta comer, tus papás no tenían que comer. Cuando ellos tenían que decidir quién comía o no, tú comías hasta llenarte. Cuando nadie estaba contigo, ¿quién crees que estaba contigo? Papá y mamá. Cuando tomaste la peor decisión de tu vida y te equivocaste, ¿quién fue? Fue papá y mamá. A veces se nos olvida que hay que honrar a papá y mamá. Cuando tú te equivocaste, ¿quién estuvo contigo? Fue papá y mamá. Fueron ellos que dieron la cara por ti. Cuando tu papá te abandonó, ¿quién crees que dio la cara por ti? Fue mamá. Muchos de nuestros padres tuvieron que dejar nuestros países por nosotros. Me dijo una vez mi papá, yo me vine, hijo, me dijo, para que tú no tuvieras que andar allá, me dijo, en el sol. Y es cierto. ¿Cómo cuesta andar allá, hermanos, en un solazo, cortando el maíz seco? ¿Cómo cuesta andar allá jalando leña? Y nosotros que nuestros padres sacrificaron, ¿cómo es posible que nosotros, cuando nuestros padres lo han dado todo por nosotros, prefiramos honrar a otro hombre, a otra mujer, cuando han sido ellos los que se han sacrificado por nosotros? Yo no creo en esas personas que dicen, yo he aceptado a Jesucristo, pero no le hablan a su papá y a su mamá, cuando ha sido mamá y papá los que han dado todo por ellos. ¿Cómo puedes decir, es que papá y mamá no estuvo conmigo, yo no los amo igual? ¿Cómo no? Si mientras tú estabas allá en tu país comiéndote hasta llenarte, tu papá aquí tenía hasta 3 trabajos para que tú tuvieras suficiente. ¿Cómo es posible que hoy digas que te vas de la casa y dejas a tu papá cuando tu papá se mató por ti por más de 18 años? ¿Cómo es posible que digas, ya tengo 18 años, me voy de la casa, cuando esos 18 años fue papá y mamá quien lo dio todo por ti? Fueron ellos, ¿quién más? Bendito Dios. Ellos lo dieron todo por ti. Si queremos alcanzar el éxito en nuestras vidas, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Póngame ahí Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, hermano Luis, por favor. Ya vamos a terminar, hermano. Dice así. Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice.
como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Para que nos vaya bien en la vida, hermano, joven, para que nuestros días sean largos sobre la tierra, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No se vale andar honrando a otra gente. No se vale agradar a otra gente. Hay que agradar a papá y mamá, porque a través de ellos Dios nos dio la vida. Y sabes algo, cuando tú le dices a Dios: Señor, dame una vida de éxito y una vida larga, Dios te responde y te dice: esa promesa no es mía, hijo, te dice, esa promesa es de tus padres, y si tú la quieres, tienes que pedírsela a tus padres y trabajar con tus padres y honrar a tus padres. Esa promesa Dios ya la dio, pero está en sus padres, y si usted la quiere, pórtese bien con sus padres y hónrelos. Cuando usted le dice a Dios: Dios, dame una vida larga, Dios le dice a usted: esa promesa ya hasta la tenés ahí, hijo, y está en tu papá y en tu mamá. Una vida larga no se logra haciendo dietas, no se logra comprando Herbalife, ¿verdad? O haciendo los mejores ejercicios. Una vida larga se logra cumpliendo las peticiones de Dios, y una de ellas es: honra a tu padre y a tu madre. Hay que honrarlo. Mira, hay personas, hermanos, es duro, pero hay personas que desearían tener a sus padres con ellos y ya no lo tienen. Y lastimosamente en este tiempo hay hijos que tienen a sus padres y los tratan peor que cualquier otra persona. ¿Cómo Dios les va a dar una vida larga? ¿Cómo Dios les va a dar una vida de éxito? ¿Cómo Dios les va a prosperar en todo lo que hagan si no honran a sus padres? Jesucristo mismo, dice la Biblia, que se sujetó a José y María. Y no solamente a ellos, dice la Biblia, que también se sujetó a su Padre Celestial, porque tuvo miedo de dar su vida, pero dijo, en obediencia lo hizo, y por amor a nosotros, obediencia ¿a quién? A su Padre. Jesucristo mismo honró a sus padres y a su Padre Celestial. Tenemos que honrar a nuestros padres nosotros, tratarlos como a lo que son. Proverbios 17:6 dice así: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos. ¿Sabes cuáles son la honra de sus hijos? De los hijos, los padres. La honra de nosotros los hijos son los padres. Si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que el honrar a los padres para Dios es mucho más importante que otras cosas. Si no me equivoco, ese mandamiento también está entre los primeros 10 mandamientos. Y también dice que es el primer mandamiento con promesa. Eso quiere decir que para Dios honrar a los padres está por encima de cualquier otra cosa. No crea usted que le va a ir bien en la vida si no honra a su padre y a su madre. No crea usted que no llegan las consecuencias cuando le faltamos al respeto a papá y mamá, cuando menospreciamos a papá y mamá, cuando los tratamos mal. Si queremos que en la vida nos vaya bien, tenemos que darle su lugar y respetar a papá y mamá, porque cuando honramos a papá y mamá, no estamos honrando solo a nuestros padres, sino que estamos honrando también a Dios. Lo estamos honrando a Él. Estaba escuchando yo esta predicación es muy popular. Yo no sé si algunos de ustedes tal vez ya lo han escuchado. Estaba escuchando un predicador. Yo esa vez descargué ese audio y se lo mandé a mi hermana, se lo mandé a otros primos. Y decía este predicador: muchas personas, dice, el día del entierro de su mamá, de su papá, ahí van detrás de la caja, dice, gritando: mamá, papá, perdóname porque fui mal hijo, te amo, te quiero mucho. Y dice este predicador: pero cuando el papá y mamá ya están en la caja, dice, ya no escuchan, ya no sienten, ya estás muertos, ya no puedes hacer nada por ellos.
¿Sabe qué dice este hombre? Honra a tu papá ahorita que está vivo. Honra a tu mamá ahorita que está vivo. Dale lo que puedas. Honralo como puedes. Porque el día en que ella fallezca ya no va a poder escucharte más. Es tiempo de que honres a tus padres ahora que los tienes contigo. Porque allá en el cementerio, cuando hay entierros, cuando hay velorios, está llena de gente con resentimientos que dicen: perdóname, mamá, porque no te dije te quiero, te extraño, mamá, te amo, mamá, regresa, mamá. Pero mamá ya no puede regresar. Ahora es el tiempo cuando tienes que abrazar a mamá y a papá. En aquel día mamá ya no va a poder regresar. Mamá ya no te va a decir: hijo, vente para la casa, porque ¿qué vas a andar haciendo en la calle? Mamá ya no te va a estar llame, como tú dices: esta señora como molesta, que solo llamándome. Algunos tienen la valentía de hasta tener bloqueada a la mamá, imagínense ustedes. Esos sí son valientes de verdad. Hasta bloqueados los tienen en Facebook, en WhatsApp, en TikTok, hasta en la puerta del cuarto los tienen bloqueados. En todo. ¡Qué valor! Pero aquí si quieren que el pastor les dé privilegio de tocar el piano, de cantar, de todo. Pero a papá y mamá no los quieren honrar. Honrar a papá y mamá es tan importante como guardarse para Dios. Hay que honrar a papá y mamá. Hay que honrarlos. Oiga lo que escribí por acá. Honor, dice, genera honor. Dios no honrará a aquellos que desobedezcan su mandamiento de honrar a sus padres. Si deseamos complacer a Dios y ser bendecidos, debemos honrar a nuestros padres. Honrar no es fácil, no siempre es divertido y ciertamente a veces es imposible con nuestras propias fuerzas. Pero el honor es un camino seguro para el propósito en la vida, que es glorificar a Dios. Y dice Colosenses 3:20: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, a nuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hay que obedecer a nuestros padres. Denle un aplauso al Señor, hermano. Es que realmente. Entonces, mire, ya estamos terminando. Si queremos alcanzar los sueños que nos proponemos, jóvenes, si queremos adultos, nosotros que debemos dar el ejemplo, lograr las metas que nos hemos propuesto, tener un bienestar estable para nuestra familia. Algunos tenemos metas de comprar nuestras propiedades en nuestros países y regresar allá. Algunos queremos que Dios nos provea en gran manera. Los jóvenes, yo sé que la mayoría desean graduarse de su universidad, ser profesionales. Si queremos lograr esto, hay que honrar a Dios, hermano. Hay que darle la gloria a Dios como a Dios. Debemos honrar a Dios. Debemos honrar su palabra. Y que jamás se nos olvide que debemos honrar a nuestros padres en todo tiempo. No importa que papá y mamá sean enojados, no importa que papá y mamá sean aburridos, no importa que a papá y mamá solo les guste verla ahí, como dice el dicho, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres, honrarlos en todo tiempo. Y ya como conclusión, mire, póngame primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Oiga lo que dice la palabra, hermano. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Yo lo tengo aquí, pero quiero que lo leamos juntos. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Oiga lo que dice: sea honor y sea gloria, por 2 días, por 2 meses, por 2 años, hasta que me muera, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos darle el lugar más honorable, el primer lugar en nuestras vidas a Dios.
para que nuestra vida esté llena de éxito, para que nos haga resaltar como a Daniel, para que nos vea con agrado como a Abel, hoy para que nos salve y nos resalte por la fidelidad como resaltó a Sadrach, Mesach y Abednego. Solamente Dios nos puede honrar si nosotros le honramos a Él. Que el Señor les bendiga en esta noche. Ese es el mensaje de ahora. Gloria a Dios. Hermano Delfino, ¿pueden tomar el tiempo? Gloria a Dios.